Hola niñas, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal todo en sus casas? Espero que estén súper bien, que estén tranquilos y que estén preparados para tomar esta clase conmigo. Yo soy la profesora Daniela y te voy a guiar durante estos minutos en el contenido de quinto básico de historia, correspondiente a la unidad 2 que se llama ¿Qué impacto tuvo en América el proceso de expansión europea? ¿Ya? Esta unidad ya la hemos estado revisando en clases anteriores, esta es la tercera clase que tenemos, así que vamos a comenzar y para eso necesito que estés en un lugar cómodo dentro de tu hogar o en donde estés tomando esta lección. Ojalá que estés frente a una superficie como una mesa o un escritorio, porque quiero que me acompañes a hacer una actividad y sería bueno que tuvieras el espacio para poder escribir y hacer lo necesario para que nuestro trabajo quede ok, quede bien, ¿ya? Así que eso, antes de continuar con el contenido ya como tal, te quiero pedir por favor que dentro de lo posible para hacer la actividad tengas una hoja en blanco. Si no tienes una hoja en blanco como un blog o una hoja de oficio, el cuaderno de historia o cualquier cuaderno que tú tengas a la mano te va a servir. Y lápices como estos, y si no tienes tantos lápices como yo que soy fanática de los lápices, puedes usar un lápiz mina o un lápiz pasta, ¿ya? No te compliques porque esta actividad vamos a necesitar estas dos cosas básicas, papel y lápiz, y si tú quieres añadir materiales opcionales, eso va a ser tu decisión, ¿ya? Pero eso. Entonces, ya dicho esto, ya espero que estés en tu lugar cómodo igual que yo, con tus materiales y tu papel y tu lápiz, ¿cierto? Y tus ganas, quizás a lo mejor un vasito de agua, y lo único que no debes tener es esto, el celular. Si ya cumples con todo esto, es el momento de comenzar. ¿Te parece? Ok. Esta clase, como tú debes estar viendo, se llama El comienzo de la conquista de América. Y lo que vamos a ver hoy van a ser las características que tuvo este proceso, ¿ya? Vamos a comenzar a revisar estas características, no las vamos a ver todas. Y para comenzar voy a contextualizarte un poco, ¿ya? Si es que no has visto las clases anteriores. Este comienzo de un proceso de conquista se origina en el siglo XV, ¿ya? Cuando en 1492 Cristóbal Colón llega al continente americano, precisamente a las islas del Caribe. Este proceso, nosotros estuvimos revisando, estuvo impulsado por muchas causas, por muchos factores de diferentes ámbitos, como por ejemplo el ámbito del desarrollo técnico en aspectos de navegación, como por ejemplo la creación de barcos más resistentes para largos trayectos a través de ultramar, como la carabela, como por ejemplo la brújula, el astrolabio, como por ejemplo los primeros mapas que estaban hechos, confeccionados a raíz de la experiencia de los primeros navegantes, ya que se llamaban portulanos. En ámbito científico tenemos esto también. ¿Qué otro factor impulsó este proceso de conquista o este proceso de exploración que luego tiene de la mano el proceso de conquista? La búsqueda de nuevas rutas comerciales, la competencia de algunos reinos que querían posicionarse por sobre otros y destacar, por lo tanto depositaron todo su poderío naval y militar en esta misión. Todos estos factores, bueno, también el nuevo hombre renacentista que era intrépido, era valiente, deseaba el éxito, deseaba la riqueza, por lo tanto se aventuraban en estas travesías que eran desconocidas para ellos. Entonces, toda esta suma de factores generaron que comenzaran a explorarse nuevos territorios, ¿ya?
desde la península ibérica, en donde está ubicado Portugal y España, comenzaron a viajar rodeando África, en el caso de Portugal, y en el caso de España, comenzaron a ir directo hacia lo que ellos pensaban que era la India, pero en realidad se dieron cuenta que había un continente, había un vasto continente, un vasto territorio que podía ser conquistado por España en este caso, ¿ya? Por lo tanto, eso es el antecedente o el escenario previo a este proceso de conquista, son estos viajes de exploración y que sin quererlo se encuentran con este territorio que para nosotros es nuestro hogar, ¿cierto? Entonces, hay algo que debemos tener claro de esto, es que los reinos europeos, cuando se enteran que hay un continente o que hay un territorio, generan una necesidad impetuosa de querer ir a esos territorios, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos codiciaban mucho los metales como el oro y la plata, ¿ya? Las piedras preciosas, porque tener esta riqueza les ayudaba a pagar sus deudas, a tener mayores ejércitos, ¿ya? Y poder resaltar de los demás reinos. Por lo tanto, tenían esta necesidad de conquistar este territorio para poder extraer y llevarse los recursos que necesitaban. Pero también no solamente metales preciosos, sino que otro tipo de productos, alimentos exóticos, que le pudieran ayudar a incentivar el comercio europeo, trayendo estos nuevos productos como por ejemplo el cacao, ¿ya? O para cumplir con una misión divina que era simplemente llevar la religión católica a un continente en el cual no se conocía para nada, ¿ya? Por lo tanto, se comienza con esta carrera de llegar a este continente, de sacar los beneficios que pudieran, y los primeros en trasladarse son España, ¿ya? Luego Portugal, pero también otras potencias como Inglaterra, Francia y Holanda llegaron a América en su momento, conquistando territorios, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poco cómo se origina el comienzo, cómo podemos enmarcar este comienzo, cuáles son sus características, ¿ya? Entonces, primero, antes de avanzar, yo he hablado mucho de un concepto que es conquista. Conquista, ¿qué es la conquista? Si tú tuvieras que definir en tu casa la palabra conquista con tus palabras, ¿podrías hacerlo? ¿Sí? Bueno, la conquista, si no sabes lo que es, yo te lo voy a explicar ahora mismo para que tú puedas definirlo después. La conquista es un periodo de tiempo que está determinado por la avaricia y la necesidad de progreso que tiene España, ¿ya? Y que este periodo de tiempo se alarga por muchos cientos de años, ¿ya? Es un periodo extenso en el cual se ocupa el territorio, ¿ya? Es violento este periodo de conquista y busca, como te mencioné hace un segundo, busca beneficios solamente para las potencias que están haciendo esta ocupación del territorio, ¿ya? Entonces eso es la conquista, este periodo que está determinado o marcado por la ambición de España, por el interés de prestigio y de resaltar que tiene por sobre los otros reinos, y que se lleva a cabo a través de muchos años, ¿ya? La conquista no dura poco tiempo, dura muchísimos años en América, ¿ya? Así que avancemos ahora sí que sí avanzamos. Entonces, para poder visualizar un poco cuáles son las características de este proceso, necesito que presten mucha atención porque vamos a revisar 3 imágenes a continuación, ¿ya? Estas imágenes nos hablan sobre este proceso, y en el caso de la que estamos viendo ahora es una imagen con muchos elementos, ¿ya? Por lo tanto,
necesito que te fijes bien porque en todos los lugares de este mural algo está sucediendo, ¿ya? Y eso nos habla de cómo comenzó este proceso. Este mural es de Diego Rivera, lo pintó en 1936 y se llama La conquista española de la nación azteca. Si bien esto es específicamente de la conquista sobre el imperio azteca, estas características se replicaron en todo el continente durante este periodo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos analizar en primera instancia de este mural? Si tú te fijas en el primer plano, podemos ver que hay españoles y los podemos distinguir por la ropa que ellos traen, ¿ya? Si tú te das cuenta, tienen armaduras, hay una persona vestida de negro con un gorro, muy elegante al parecer. Tienen sus herramientas o sus armas de guerra, por lo general. Incluso hay un caballo, en América no existían los caballos. Vemos sus espadas y de inmediato podemos diferenciarlos de los indígenas porque los indígenas tienen su piel más oscura, están vestidos de una forma completamente diferente. Y en esta imagen, ¿qué es lo que podemos ver? Básicamente es que hay situaciones que involucran intercambio. Si tú te fijas ahí en el primer plano hay un intercambio que se está haciendo. Vemos también que hay un intercambio cultural o una imposición cultural porque en un costado de la imagen pusieron una cruz católica. ¿Lo notaste? Eso es porque hay una situación de imposición cultural de la religión y que la vamos a ver en otras pinturas, no solamente en esta, porque era muy importante esto. Y lamentablemente también vemos situaciones en las que se ve reflejado el trabajo o la explotación laboral que comenzó a existir para los indígenas americanos tras la llegada del hombre conquistador europeo o español, en este caso, ¿ya? Lastimosamente vemos cómo el trabajo es muy arduo. Yo me estoy fijando en la parte de atrás del mural, ¿ya? Están en fila, están cargando algo, un tronco, ¿ya? Y hay un hombre español, lo podemos distinguir que es español porque su tez es más blanca, tiene un gorro, tiene un látigo y está obligándolos a trabajar de esta manera, ¿ya? Por lo tanto, en esta imagen podemos vislumbrar muchas situaciones o características de este proceso de conquista, ¿ya? Avancemos, ¿te parece? Ahora vamos a analizar esta siguiente imagen que se llama Desembarco de Colón en Guanajaní. Esta isla fue la primera a la cual llegó Cristóbal Colón con las 3 carabelas. Fue la primera vez que puso un pie sobre nuestro continente, en una isla de nuestro continente. Y si tú te fijas, hay similitudes y diferencias con la imagen de Diego Rivera. Y acá vemos que hay un encuentro mucho más pacífico entre españoles e indígenas. De hecho, los indígenas están llevando cosas para mostrarles o darles quizás a los españoles que están en sus tierras. No hay un enfrentamiento violento, ¿ya? Algo similar que podemos ver es que en un costado también los españoles están clavando una cruz, ¿ya? Y eso es para que nos sirve para analizar que en realidad la Iglesia Católica tenía mucha influencia en estos viajes, ¿ya? Era una bandera, un símbolo que llevaban y que lo iban imponiendo en los lugares a los cuales ellos iban llegando e iban conquistando, ¿ya? Este cuadro fue realizado en 1594 por Theodore de Bray, ¿ya? Él tiene muchos otros cuadros, quizás después si te entusiasmas puedes investigarlos para ver qué visión tenía él sobre este proceso. Y luego tenemos este que es una pintura anónima, ¿ya? No se sabe quién es el autor y se llama Indígenas Caribes y llegada de los españoles a sus tierras.
Aquí ya podemos vislumbrar algo completamente diferente. Podemos identificar que ya no hay actos pacíficos de intercambio de productos. Si tú te fijas, la actitud de los indígenas es completamente belicosa. Ellos están en el mar, en las orillas, están enfrentándose a los españoles con sus arcos y las herramientas que tienen, pero como observamos en las fotos son arcos principalmente. Están en sus balsas acercándose, están acercándose hacia los barcos para poder rechazarlo de alguna forma, ¿ya? Por lo tanto, esta imagen es totalmente diferente a la anterior. ¿Y por qué? Porque esta imagen y esta imagen nos muestran dos principales rasgos que tuvo este proceso de conquista: el choque cultural, ¿ya? Y la violencia del proceso, que no podemos pasar por alto. Estos son los momentos claves de todo este proceso: el encuentro cultural de intercambio, en donde los indígenas americanos ven por primera vez la llegada del caballo, las armaduras, las armas, a estas personas que tenían rasgos completamente diferentes a lo que ellos conocían. Y por otro lado vemos el rechazo que sentían los indígenas americanos por este avance español sobre el continente. Lamentablemente, si bien nosotros en la actualidad somos testigos de todo el intercambio cultural y de cómo se mantuvo en el continente ya desde la forma en la que hablamos, el idioma que utilizamos, es un rasgo cultural proveniente de este intercambio. Lamentablemente la violencia fue brutal, y según el astrólogo Darcy Ribeiro, que es brasileño, él estima que a la llegada de los hombres españoles a América habían cerca de 70 millones de indígenas, pero luego de un siglo y medio después, o sea, luego de 150 años después de la llegada del hombre español, este número se redujo solo a 3 millones de personas indígenas en América. Por lo tanto, sí podemos hacer un análisis de acuerdo a esta violencia. Si bien hubieron momentos de intercambio cultural, yo creo que esta de Diego Rivera como que puede poner todo en una sola obra. Puede hablar sobre el intercambio cultural de elementos y puede hablar también sobre la violencia que se ejerció sobre los indígenas, ¿ya? Entonces, ¿te parece que continuemos? Veamos. Ahora avancemos sobre la concepción que se tenía de América para los españoles y europeos en general. Como yo te mencionaba, mira, esta obra, o este mapa en realidad, este mapa de América, es de 1540. Cristóbal Colón llegó por primera vez en 1492, ¿ya? Y este mapa realizado por Sebastián Münster. Si Sebastián Münster hubiera hecho mapas en 1492, él solamente hubiera dibujado o hubiera trazado en sus mapas esta zona. Espero que la puedas ver. Aquí está África, Europa y Asia. Él solo habría tenido que trazar esta zona, porque esto era lo que se conocía, ¿ya? De límites para los europeos. Y luego, cuando comienzan con sus viajes, se dan cuenta que hay un continente extenso ya a su costado, y comienzan a trazar. Hay que tener en consideración que en todos los viajes de exploración y en los viajes de conquista comenzaron a ir personas especializadas en la confección de mapas, ¿ya? Y comienzan con mucho detalle a realizar los bosquejos y los mapas de América. Si tú te fijas, este mapa de América, para estar hecho en 1540, tiene una relativa precisión, ¿ya? Se marca Sudamérica, América Central y América del Norte. En este mapa también podemos ver descripciones muy gráficas, simbologías, podemos ver elementos decorativos también, como imágenes, vemos árboles en algunos puntos de los mapas, vemos barcos en el océano. Por lo tanto,
este mapa tiene bastante precisión para estar hecho luego de conocer el continente hace pocas décadas atrás. Pero si tú te fijas, también hay algo curioso de cómo se observaba América en este tiempo, que en el costado superior está la India. Se pensaba que la India estaba inmediatamente después, sin considerar, voy a volver a mi globo terráqueo, que la India, si nosotros, aquí está América, la India, debemos, si vamos en esa dirección, queda mucho océano Pacífico para llegar a la India, porque primero está Australia, las islas de Oceanía, y luego cómo llegar a la India. Pero ellos pensaban que estaba inmediatamente después, ¿ya? O Asia, que ellos a Asia le llamaban las Indias en ese momento, ¿ya? Pero de todas formas vemos que está bastante logrado, pero eso era porque en los barcos de exploración iban muchos cartógrafos y gente preparada para realizar estos mapas. Avancemos, ¿te parece? ¿Cómo se fue generando este proceso o cómo se fue generando este avance en lo que respectó al continente en tiempo? Si analizas, el proceso de la conquista fue bastante rápido, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien en 1492 España no tenía ninguna posesión sobre este continente, luego de 10 años fue aumentando, hasta que después, pasados los 100 años, ¿qué fue lo que ocurrió? Que España tenía la posesión de territorios que correspondían casi a la totalidad de Europa occidental, ¿ya? Y después, con el tiempo, llegado a finales del siglo XVIII, tenía la mayor cantidad de territorios reunidos en un continente, en el continente americano. Si bien hubieron otros países, otras potencias que conquistaron y mantuvieron en control algunas colonias en el continente americano, como Inglaterra o Francia o Holanda, nada se comparaba con el vasto territorio que tenía España, ¿ya? Y este avance, chicos y niñas, fue bastante rápido, ¿ya? Hay muchos historiadores que mencionan que desde que se descubre América en 1492 pasaron 100 años para que el territorio estuviera totalmente modificado por los españoles, ya estuviera totalmente cambiado por los extranjeros. Y esto corresponde básicamente a que el avance fue muy rápido. Si tú te fijas, mira, observa esta línea de tiempo en donde podemos destacar cómo se fue llevando la ocupación del territorio desde Cristóbal Colón, que llega en 1492. Pasan solo 4 años para que se funde la ciudad de Nueva Isabela, ¿ya? Luego en 1521 han pasado 30 años desde la llegada, y ya Hernán Cortés ha conquistado el imperio azteca, ¿ya? Un imperio enorme y poderoso, muy rico culturalmente, y Hernán Cortés se aprovecha de las circunstancias locales para poder tomar posesión rápidamente. Luego Francisco Pizarro, también la misma situación se replica en Perú con el imperio inca, que rápidamente también aprovecha las circunstancias internas de conflictos que existían para tomar este territorio. Y luego ya algo que nos atañe a nosotros directamente en Chile, el comienzo de las expediciones hacia nuestro país, como lo conocemos hoy en día, con Diego de Almagro en primera instancia y después con Pedro de Valdivia, que Pedro de Valdivia buscaba llegar a la zona más austral de nuestro país. Si tú te fijas, desde el arribo de Cristóbal Colón hasta que Pedro de Valdivia comienza el recorrido hacia nuestro territorio, mira, solo han pasado 1492, 1541, un poco más de 50 años, casi nada. En un periodo muy breve de tiempo ya el imperio español tiene un avance muy rápido. Entonces
¿Qué características podemos rescatar de esto? Sería bueno que en este momento pudieras anotar las características que más recuerdas, ¿ya? Sobre lo que hemos hablado. Primero, se caracteriza por la rapidez de la conquista, ¿ya? En un breve periodo de tiempo ya conquista prácticamente todo el territorio. ¿Qué otra característica podemos identificar de lo que yo te he conversado durante esta clase? Una característica importante es netamente la dualidad de el intercambio cultural y comercial que existe entre los extranjeros y los pueblos originarios de acá, y la violencia y el trabajo forzado que va a diezmar, junto con las enfermedades que se traen del continente europeo, van a comenzar a diezmar la población, destruyendo imperios, etc. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que debemos tener súper en claro, y como característica, y que también existía una necesidad impetuosa por llegar y dominar este continente, porque habían intereses económicos y religiosos de por medio. Entonces, ya habiendo hablado de esto, vamos a hacer un organizador gráfico. El organizador gráfico lo que hace es tomar las ideas más importantes y ponerlas de una forma llamativa, de una forma simple y ordenada, para que la materia o el contenido en realidad nos sea más fácil de estudiar. Mira, yo ya había comenzado a hacer un organizador gráfico en la hoja blanca que yo te pedí al comienzo. Puse conquista, puse un mapa de América, y puse, bueno, me falta América del Norte. Yo recorté América del Norte para que pudiera ir mejor en mi hoja, pero eso solamente tenía un sentido estético, ¿ya? Y puse llegada de Cristóbal Colón y marqué las islas de Centroamérica, porque eso es el comienzo de este proceso de conquista. ¿Qué podríamos poner aquí en un organizador gráfico como este? Yo, bueno, espero que tú estés haciendo esto conmigo en tu casa. ¿Qué es lo que podríamos poner? Primero podríamos poner la definición de este concepto de conquista. ¿Cómo podríamos definirlo? Voy a escoger un lápiz de mi montón de lápices que tengo para estas ocasiones. Uno que se vea bien, que se distinga. El celeste. Entonces, ¿cómo podemos definir conquista? Podemos definir como el periodo o el periodo de tiempo determinado. ¿Por qué está determinado? ¿Cuál era un rasgo de este periodo de tiempo? Estaba determinado por la ambición, de España la ambición de España por adquirir este territorio, o podríamos haber puesto adquirir recursos de este territorio, para lograr prestigio y progreso, para lograr prestigio y progreso. Recuerda que ese prestigio y progreso era por sobre las otras naciones. Para lograr prestigio y progreso, ocupando por cientos de años el territorio. Recuerda que yo te comenté que hacia finales del siglo XVIII España tenía la mayor cantidad de concentración de territorio americano bajo su control. O sea, esta dominación dura mucho tiempo, ¿ya? Hasta la independencia en el siglo XIX de las colonias americanas. Pero durante mucho tiempo, desde 1492 en adelante, imagínate, nosotros nos independizamos, o comienza nuestro proceso de independencia en 1810. 1492, 1810, son más de 400 años, ¿ya?
Entonces, 1492, 1592, 1692, 1792, un poco menos de 400 años, exageré. Pero bueno. Entonces, puse la definición. ¿Qué otra cosa sería bueno poner acá? Podríamos poner los rasgos característicos principales. Luego de que ya tenemos nuestra definición de conquista, vamos a poner las características de esta conquista aquí en el continente. ¿Cuáles son estas características? ¿Recuerdas? Podemos poner violencia hacia los indígenas, ¿qué otro rasgo característico revisamos hoy día? Hablamos también de el intercambio. ¿Recuerdas que hablamos del intercambio cultural? ¿Por qué saco los mismos colores? Quiero sacar otro diferente. Aquí. Violencia hacia los indígenas y el intercambio cultural también es un rasgo. El intercambio de productos, el intercambio de recursos, el intercambio de el lenguaje, la imposición del lenguaje, la imposición de la religión, ¿ya? Todo eso son rasgos de este proceso de conquista aquí en el continente. Voy a poner intercambio cultural y entre paréntesis voy a poner imposición, ¿ya? Porque hay muchas cosas que fueron impuestas para los indígenas, ¿ya? Entonces, puse la definición, puse aquí dos características, violencia e intercambio y imposición. Y voy a poner, para representar como el proceso de la línea, el proceso de avance o el avance en el continente, voy a poner, escribir a México, voy a escribir el nombre de México, Perú y Chile, representando un poco esto último que revisamos en la línea de tiempo. ¿Te parece? Me distraje un poco porque se puso a llover y casi olvido que estos tres países eran, o en estos tres países se ubicaron los primeros imperios en caer o en ser dominados. Primero México, luego Perú con los incas, y voy a poner a Chile porque si bien Chile, el pueblo mapuche que se ubicaba en nuestro país no fue dominado, lo voy a anotar igual para que represente el avance en el continente que tuvieron en tan poco tiempo, ¿ya? Entonces, así fue quedando mi infografía. ¿Te gusta? Esta infografía es súper sencilla de hacer y te sirve para estudiar, ¿ya? Porque no tienes que leer así mucha información, vas resumiéndola, te sirve para hacer ese ejercicio de resumir en la información, de verla más clara, de verla más llamativa, te puede servir. Bueno, yo me despido, te mando un abrazo enorme, espero que tengas una excelente tarde o un excelente día, no sé a qué hora vas a ver este video. Y eso, espero que nos encontremos en una próxima sesión. Que estés muy bien. Chao.